Este ha sido un año para nuestra organización política de expansión y de consolidación. Aquí estamos presentes miembros de la Dirección Nacional, presidentes y secretarios generales del partido en buena parte del país. Ha sido un año en el cual hemos recorrido la geografía nacional llevando el mensaje de esperanza, de reconstrucción, y hemos difundido una vez más nuestro planteamiento programático 20 puntos para Venezuela. Ha sido un año duro para nuestros compatriotas, un año terrible que han padecido los humildes venezolanos, con el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, con la caída del poder adquisitivo, que ahora se refleja en la nueva emisión de billetes, lo que se llama el nuevo cono monetario, que es la expresión de un proceso hiperinflacionario. Ha sido un año también que se ha acrecentado la delincuencia, la inseguridad personal, que enluta a miles de hogares. En medio de estas penurias, en medio de estos duros meses y semanas de los venezolanos, Puente llama nuevamente a la serenidad, al optimismo y a la esperanza. Y que haya en el año 2017 un cambio en la conducción del país, y que ese cambio se dé por las vías pacíficas, constitucionales y electorales. Y en ese sentido, nuestro respaldo al proceso de diálogo que se ha instaurado en Venezuela. Nuestro agradecimiento a los facilitadores de UNASUR, pero sobre todo nuestro agradecimiento a la participación del Vaticano, de la Iglesia Católica Venezolana. Nuestro agradecimiento al Papa Francisco, al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al enviado de su santidad, Monseñor Claudio María Celli, al nuncio apostólico, Monseñor Giordano, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a su presidente Diego Padrón, al nuevo cardenal Baltasar Porras, por el papel que han jugado en la concreción del diálogo y también en el avivamiento de la esperanza. Llamamos a los venezolanos, a los humildes, a los que han perdido la fe, a renovar en esta época navideña la unión, la fraternidad y la esperanza. Y es propicia la ocasión para sintetizar en estos dos capítulos de la Biblia el llamado de Puente, que un poco grafica la situación del país. El diálogo es el camino, y quienes intentan el diálogo, los facilitadores, el Vaticano, los representantes del gobierno y los representantes de la Mesa de la Unidad, a ellos les decimos: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este es Mateo capítulo 5, versículo 9 del Nuevo Testamento. Pero también en el Viejo Testamento, en Isaías 41, capítulo, versículo 10, nosotros le decimos al pueblo venezolano: no temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son tiempos de Navidad, son tiempos de mucha reflexión, y en estos tiempos nuestro primer llamado es a renovar la fe, a renovar la esperanza. No decaigamos, venezolanos, vivimos en una noble tierra y vendrán tiempos de cambio, tiempos de transformación, tiempos de unidad, y en esos tiempos Puente, el partido Unión y Entendimiento, estará presente. El diálogo, sin embargo, tiene que ser sobre materias concretas, y en tal sentido nosotros nos adherimos a la carta que su santidad, a través
del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado a la Mesa de la Unidad y particularmente al gobierno. Deben liberarse los presos políticos. Debe establecerse un cronograma electoral para el año 2017 que contemple las elecciones en Amazonas, la renovación del Consejo Nacional Electoral, las elecciones de gobernadores y consejos legislativos, las elecciones de alcaldes y de consejos municipales y, por qué no, un adelanto de las elecciones presidenciales. Eso está sobre la mesa de diálogo y nosotros en Puente llamamos y nos adherimos al llamado del cardenal Pietro Parolin y de su santidad Francisco a que estos temas se concreten en la mesa, pero que también se concrete el tema de salir de esta penuria económica. Cada vez son más los compatriotas que hurgan en la basura para tener los alimentos del día a día. Es necesario un gobierno de unidad nacional y ese gobierno tiene que hacerse a partir del año 2017. Un gobierno que convoque a las mejores voluntades del país y que lleve adelante un programa de reconstrucción, de reactivación de la producción. Por eso es necesario que el diálogo que se ha iniciado se amplíe a otros sectores nacionales, que de él participen, por ejemplo, los universitarios, las autoridades rectorales, los académicos, los miembros de las academias, los empresarios, los factores de la producción, los trabajadores y, por qué no, otros actores políticos más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. En el diálogo que hasta ahora conocemos no están todos los que son. Ese diálogo debe ampliarse y este es un llamado que también hace el Partido Unión y Entendimiento. Y luego también le decimos al país, para los eventos electorales que deberían producirse en el año 2017, Puente, el Partido Unión y Entendimiento va a participar, va a promover los candidatos que tengan la mayor respetabilidad, la mayor solvencia, en alianzas con factores de cambio. Nosotros, Puente, presentará en esas alianzas candidatos y apoyaremos candidatos en gobernaciones, en alcaldías, en consejos legislativos, en consejos municipales y también en elecciones presidenciales. El país necesita un nuevo rumbo político, un nuevo rumbo económico, un rumbo que devuelva la esperanza. Y en ese nuevo rumbo, Puente, partido que es una de las organizaciones, de las pocas organizaciones que hoy tiene legalidad ante el Consejo Nacional Electoral, va a participar promoviendo los mejores candidatos. Este es el llamado que hoy el Partido Unión y Entendimiento, que como decíamos al comienzo, se ha expandido y se ha consolidado en todo el país y que hoy está aquí representado por miembros de la Dirección Nacional, presidentes y secretarios generales, le envía a todos los venezolanos. No perdamos la esperanza, elevemos nuestro espíritu, rescatemos el optimismo y la unidad en estos tiempos de Navidad y de Año Nuevo y que el 2017 sea un año de cambio, de unión y de entendimiento en Venezuela. Nosotros ratificamos nuestro compromiso con el diálogo. No es ahora cuando el Partido Unión y Entendimiento y nosotros mismos hemos levantado la bandera del diálogo. Hace 2 años, en el 2014, cuando nadie apostaba al diálogo, nos sumamos al diálogo pagando el precio de la desconfianza, del señalamiento. Tuvimos incluso que separarnos de la Asamblea Nacional, renunciar al partido en el cual militábamos, porque en ese momento y ahora decimos el diálogo es el camino. Y este proceso de diálogo de ahora, bajo la égida de UNASUR, con la participación
del oficialismo y de la Mesa de la Unidad y con la facilitación del Vaticano, tiene nuestro apoyo irrestricto. Y particularmente le expresamos a su santidad el Papa Francisco, al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, al nuncio apostólico Aldo Giordano, a la Conferencia Episcopal Venezolana, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, no solo por el acompañamiento que están haciendo, sino por la claridad y la firmeza que han expresado, en especial en la carta que envió su santidad a través del cardenal Parolin, en donde establece 4 puntos que deben cumplirse: libertad de los presos políticos, facilitación de la ayuda humanitaria, cronograma electoral y medidas consensuadas para la reactivación económica. Nosotros estamos firmes como puente en favor de este diálogo. Sin embargo, creemos que quienes están allí no son todos quienes deberían estar. Allí, en la mesa de diálogo, deben estar universitarios, autoridades rectorales, académicos, miembros de las academias, empresarios, trabajadores, miembros de los medios de comunicación social y otras organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que no necesariamente están representados por la Mesa de la Unidad y por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en cuanto a la segunda pregunta, la refundación de la Mesa de la Unidad. Puente es un partido favorable al cambio y a la unidad. Y hasta ahora, las acciones políticas que hemos tomado el año pasado, apoyando a todos y cada uno de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Este año, acompañando el planteamiento del referéndum revocatorio llevado adelante por la Mesa de la Unidad, nos define como un partido del cambio, un partido que se opone a quienes hoy conducen los destinos nacionales. Eso no significa, sin embargo, que adherimos todas las posiciones de la mesa y que no tengamos un perfil propio. Puente tiene un perfil propio, tiene una identidad, tiene una legalidad ante el Consejo Nacional Electoral, tiene un planteamiento que son 20 puntos para Venezuela que le da una identidad que no necesariamente tiene que disolverse en la Mesa de la Unidad Democrática. El diálogo es el camino. Ahora, para que haya diálogo fructífero, tiene que haber compromisos claros, categóricos y cumplimiento de esos compromisos. Hasta ahora, visto al tenor de la carta que ha enviado el Vaticano al gobierno, este se ha comprometido en algunos asuntos: libertad de presos políticos, cronograma electoral, aceptación de ayuda humanitaria, rectificación económica, y no ha cumplido con esos compromisos. Llamamos al gobierno nacional a que cumpla los compromisos que ha establecido, por lo menos estos 4, en la Mesa de la Unidad, y que abra la posibilidad de un cambio político en Venezuela. Ese cambio político, ¿cómo lo vemos nosotros? Primero, que a comienzos del 2017 pueda instaurarse un gobierno de consenso, de unidad nacional, que tome medidas concretas para la reactivación económica. Ese gobierno debería tener, como lo decía Cipriano Castro a final del siglo XIX, nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. El país quiere cambio y el gobierno nacional, frente a este panorama de penurias, de debilidades, de pobreza, de hambre que están padeciendo nuestros compatriotas, el favor que le puede hacer a la nación venezolana es abrir las compuertas del cambio. Ahora, ese nuevo gobierno de unidad nacional debe ser un gobierno fuerte en sus apoyos políticos, un gobierno que tenga el apoyo de los sectores democráticos que hoy se oponen al actual gobierno, el apoyo de sectores oficialistas que no están de acuerdo cómo se están llevando adelante los asuntos públicos, el apoyo de la institución armada como institución
al servicio de lo que establece la Constitución en su artículo 328, de toda la República y no de una parcialidad. Un gobierno que sea fuerte porque tiene el apoyo y la comprensión de la comunidad internacional, porque tiene el apoyo del empresariado, de los trabajadores y de los factores productivos, porque tiene el apoyo de los medios de comunicación social. Ese es el gobierno que el país está requiriendo. Y al frente de ese gobierno, una persona, una personalidad que conozca al país, que tenga autoritas, que sea reconocido dentro y fuera de la geografía nacional y que pueda llamar a este gran diálogo, a este entendimiento y a la reconstrucción de la República. Ese es el tipo de gobierno que nosotros vemos para 2017 y que nosotros en el escenario electoral de adelanto de elecciones también busquemos una figura que pueda ser la figura que en estas circunstancias de polarización, de confrontación, gane las simpatías del país y de la comunidad internacional y que encauce a Venezuela en los próximos años como una Venezuela unida y fuerte. El gobierno pudo haber pretendido sumarse al diálogo, utilizar el diálogo para, entre comillas, ganar tiempo y mantenerse en el poder. Evitar el referéndum revocatorio en el 2016, llegar al 10 de enero, fecha a partir de la cual la Constitución establece que si se crea una vacante absoluta del presidente de la República, culminaría el mandato el vicepresidente ejecutivo. Ese pudo haber sido el plan del gobierno. ¿Pero a qué precio? Al precio de mayor hambre, más escasez, más inflación, más deterioro del signo monetario, más conflictividad en Venezuela. Entonces, un día que gana el gobierno, si ese fuese su propósito, es un día, a veces es una vida que pierden los venezolanos, que caen en manos del AMPA, que tienen que irse fuera de Venezuela a buscar horizontes que el país no les abre. Entonces, el gobierno está haciendo un cálculo probablemente a su favor, pero en contra de lo que el país necesitaría, de lo que el país aspiraría. Por esa razón, Puente llama nuevamente a que a través del diálogo y del entendimiento se cambien las políticas públicas que han causado esta desgracia nacional. Se renueven los poderes públicos, gobernaciones, alcaldías, Presidencia de la República, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia. Y se cree un gobierno de unidad y de entendimiento, que tenga legitimidad, que tenga respeto interno y fuera del país y que nos encauce hacia una Venezuela de esfuerzo, de producción, de abastecimiento, de aumento del poder adquisitivo, de seguridad ciudadana, de buen funcionamiento de los servicios públicos, de temas que están, modestia aparte, contenidos en 20 puntos para Venezuela. Ese es el llamado que hoy, finalizando este terrible y doloroso año del 2016, hacemos desde Puente con el llamado a la esperanza, al optimismo, a la fe. Vivimos en un gran país. Venezuela es una tierra noble en la que se puede sembrar y cosechar. Y que en esa tierra, en el 2017, florezca nuevamente este mensaje de paz, de optimismo, de esperanza que Puente hoy renueva ante todos ustedes.